A ver, según el Banco Central, si es que uno ve el PIB por el lado del gasto, en el último trimestre lo que se recuperó frente a los trimestres anteriores es el consumo de los hogares, que creció, si no me equivoco, en torno al 3%. Eso sería una buena noticia si estuviera explicado por un crecimiento de la actividad, es decir, que el sector productivo generó más empleos y por lo tanto los hogares pudieron gastar más. Lo que pasó en realidad en el último trimestre del año pasado y seguramente en el primer trimestre de 2017 es que el gobierno se endeudó a lo loco, o sea, súper agresivamente. El último trimestre del año pasado, por ejemplo, no el último trimestre, sino entre septiembre y diciembre, consiguió entre emisiones de bonos en el mercado internacional y preventas petroleras cerca de 3.000 millones. Y obtuvo también del Banco Central unos 700 millones más que los inyectó a la economía para pagar atrasos, para ponerse al día con gobiernos seccionales, pagar a algunos proveedores. Por lo tanto, eso deriva, por un lado, en un incremento de los depósitos en los bancos, porque ese dinero termina en los bancos, y por otro lado, también activa el consumo de los hogares. Lo mismo pasó en el primer trimestre de este año. El gobierno consiguió 1.000 millones en el mercado internacional, 1.500 millones más del Banco Central. Esos 2.500 millones representan casi la mitad del gasto total del gobierno en los primeros 3 meses del año. Y obviamente esa inyección de recursos genera un movimiento en la actividad, pero que no es un movimiento sostenible. Sectores productivos, uno de ellos del comercio, y los empresarios de este sector dicen que en los últimos meses del año pasado y los primeros de este, en lugar de contratar más personal, han seguido despidiendo personal. Entonces, no estamos hablando de una recuperación sostenible en el tiempo si es que depende únicamente de los recursos que el gobierno inyecta y que proceden de la deuda y no está acompañada por una generación de inversión y de empleo de parte del sector privado. Respecto a la refinación, también hay que ver si estamos comparando con periodos en los cuales la refinería de Esmeraldas estaba paralizada. En ese sentido, la entrada en funcionamiento nuevamente de esa refinería obviamente genera un crecimiento sumamente alto porque estamos hablando con un periodo en el cual no se refinaba. Por otro lado, respecto al suministro de electricidad, de gas y agua, es evidente que la entrada en funcionamiento de las hidroeléctricas aporta a ese sector, pero el tema es quién está consumiendo esa electricidad. Si el sector productivo, digamos, industria, comercio, construcción, vienen mostrando todavía números sumamente pobres, entonces tener una mayor generación de electricidad viene a ser una noticia positiva, pero no todo lo que debería ser porque no hay una demanda, perdón, de ese servicio de electricidad por parte del sector productivo. Y es un empujón que se da cuando entran a funcionar, pero si usted compara el último trimestre de 2016 con el último de 2017, cuando ya tengamos las cifras, el sector de electricidad ya no va a crecer 10% porque ya vamos a estar comparando dos periodos iguales. Entonces fue un empujón que ayudó al resultado del último trimestre del año, pero que no se puede mantener infinitamente. Lo que se necesita para que la economía crezca sostenidamente es que el sector privado invierta, y eso es lo que no se está viendo, no solo por lo que responden los empresarios encuestados por el mismo Banco Central, sino también por las cifras de inversión. El Banco Central está reportando que la inversión total en la economía cayó en 2016, que cayó incluso en el último trimestre, que ya es supuestamente el de la recuperación, y por tanto estamos viendo una recuperación que depende exclusivamente de la capacidad del gobierno para seguir gastando. Una vez que el gobierno se le acabe esa capacidad, ya no tenga acceso a deuda, el sector privado no está invirtiendo y por lo tanto la economía se va a volver a contraer. Entonces lo que tiene que hacer el próximo gobierno, si se quiere salir de esta situación, es empezar a ordenar un poco las cuentas públicas, porque además el Banco Central acaba de publicar que en 2016 el déficit del sector público fue de 7,6 puntos del PIB, que es el más alto en dolarización, y que no se puede sostener en el tiempo, pero compensar ese menor gasto público con mayor inversión privada, y por lo tanto tiene que dejar de lado ese discurso tan hostil hacia el sector privado que llevó adelante el presidente Correa y tratar de generar un ambiente de confianza para los empresarios. Finalmente, yo creo que los empresarios ecuatorianos sí quieren invertir en el país, pero no han visto las condiciones para hacerlo.